Tener que compartir una zona común con hombres. ¿Cuáles son las dificultades para las chicas en el ejército norcoreano? Saludos. Hoy vamos a hablar del servicio militar femenino en el ejército norcoreano. Y al mismo tiempo descubriremos a qué se enfrentan las chicas después de alistarse. Por último, sabrás a qué edad comienza el servicio para las representantes del sexo femenino y quién puede ser eximida del juramento. ¿Es cierto que a menudo se corta el agua caliente en los cuarteles, lo que hace que se laven las cosas en ríos y embalses? En el ejército de la RPDC, las mujeres coreanas tienen que compartir las duchas y los aseos con los hombres. ¿Mito o verdad? ¿Por qué falta las autoridades norcoreanas pueden castigar a las chicas e incluso quitarles la vida? Asegúrate de ver el vídeo hasta el final para no perderte todos los puntos importantes. El servicio militar obligatorio. Ya casi no es ningún secreto que el ejército de la RPDC es uno de los más numerosos y preparados para el combate de todos los demás. Baste citar el ejemplo de que la reserva del país incluye a más de 7 millones de militares. Una de las características clave del ejército norcoreano es el reclutamiento obligatorio de la parte femenina de la población. Por supuesto, al principio las chicas servían voluntariamente. Pero a principios de 2015 se promulgó un decreto especial sobre el reclutamiento obligatorio para las representantes del sexo femenino. Las autoridades de la RPDC realizaron un estudio, como resultado del cual se descubrió que son las mujeres las que son más leales y, por tanto, abordan con mayor responsabilidad el cumplimiento de sus deberes. Así que, desde hace casi 10 años, las chicas sirven legalmente en el ejército norcoreano. Muchos de ustedes se habrán preguntado cuál es la edad de reclutamiento, la duración del servicio y el tipo de tropas donde sirven las coreanas. Bien, aclaremos. Las jóvenes norcoreanas son reclutadas entre los 17 y los 20 años. Como en la mayoría de los casos, el servicio militar para los jóvenes comienza inmediatamente después de graduarse en la escuela secundaria. Al mismo tiempo, la duración del servicio oscila entre 3 y 7 años. Y los hombres jóvenes sirven más, de 5 a 10 años. En cuanto al tipo de tropas, las chicas sirven en absolutamente todas las unidades y subdivisiones. Pero las más prometedoras son las de aviación, marina y misiles. La principal desventaja es la dificultad para llegar a ellas, porque en estas ramas de las tropas se requiere una seria preparación y estabilidad moral. Por eso, las coreanas son sobre todo operadoras de radio, médicas, etc. También hay que añadir que en la RPDC hay varias categorías de mujeres que pueden quedar exentas del servicio militar obligatorio. Se trata de las que han contribuido significativamente al desarrollo del país, campeonas olímpicas y figuras públicas, así como las enfermas graves que no pueden servir por motivos de salud. Todos los demás son reclutados cada año, y el tamaño del ejército de la RPDC no deja de crecer. ¿Grandes perspectivas o agonía y sufrimiento? De acuerdo en que cuando hablamos de superpotencias y países desarrollados, surge necesariamente la pregunta sobre la calidad del ejército. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones de los soldados, si se les proporciona todo lo más necesario para la vida, y cuáles son las perspectivas de futuro? Pero en el ejército de la RPDC, especialmente en las unidades femeninas, no todo está tan claro. Sí, por un lado, las chicas tienen muchas oportunidades de realizarse y labrarse una carrera de éxito. Como hemos visto antes, esto depende sobre todo del tipo de tropas a las que se hayan incorporado. No obstante, hay que entender que esa actividad requiere mucho esfuerzo y multitarea. Y si las coreanas tienen familia e incluso hijos, tienen que experimentar una carga psicológica, porque quieren tener tiempo para ambas cosas. Pero, de hecho, no todo el mundo puede hacerlo. Pero los factores más llamativos son los causados por estar en los barracones norcoreanos. Si escuchas a algunas de las representantes del sexo femenino, surgen muchas preguntas y malentendidos, especialmente todo lo que tiene que ver con las tareas cotidianas y con las relaciones de los compañeros varones. En primer lugar, como afirman muchas coreanas, el agua caliente se corta regularmente en los barracones. Como en las zonas vecinas hay ríos, las chicas tienen que lavar allí la ropa, o en los estanques que también hay cerca. En segundo lugar, últimamente se rumorea que las mujeres tienen que compartir las duchas y los aseos con los hombres. De hecho, existe el testimonio de Lee So-young, una exsoldado que desertó hace 15 años y huyó a Corea del Sur. Según la mujer,
En los barracones no había duchas ni aseos masculinos y femeninos, ya que todos compartían las instalaciones. Además, los hombres solían molestar a las jóvenes hasta el punto de utilizar conductas ilícitas. Lee So-yeon se mostró decepcionada con las condiciones de salubridad e higiene, ya que los barracones estaban sucios y los colchones llevaban años sin lavarse. Tras semejante escándalo, las autoridades de la RPDC se interesaron seriamente por el testimonio de la coreana, y el público quería saber toda la verdad. Desde arriba, informó de que no debía creerse el testimonio de Lee So-young, porque la mujer cooperó inicialmente con los periodistas. Así que existe la posibilidad de que le prometieran una cuantiosa suma por su falso testimonio. Las autoridades norcoreanas tampoco pasaron por alto el tema de las relaciones de los hombres con las chicas, incluidas las ilícitas. Altos funcionarios del gobierno han dado una explicación clara. El ejército del país tiene barracones separados. Las posibilidades de que las mujeres se crucen con los hombres son mínimas. Sin embargo, se producen violaciones, pero son extremadamente raras. Y si ocurre, el agresor es castigado severamente por la cúpula militar. Por eso, todo depende de a dónde vaya la chica y qué peculiaridades del servicio le esperen en los próximos años. En general, el presupuesto de Corea del Norte está pensado para que el ejército del país no sea pobre y reciba todo lo necesario para mantener su capacidad de combate y su vitalidad. Las coreanas reciben uniformes y equipos de calidad. Lo único es que hay casos en los que a las chicas se les carga realmente hasta los topes, sobre todo cuando se trata de sesiones de entrenamiento y cumplimiento de normas obligatorias. Pero al final, una persona se endurece psicológicamente. La mayoría de las coreanas también consiguieron trabajos de prestigio y ganaron un buen dinero durante sus años de servicio. Esto significa que se han hecho económicamente independientes y han proporcionado a sus familias todo lo necesario. Esta es una de las principales ventajas del servicio militar obligatorio. Castigos estrictos. Como ya se puede adivinar, Corea del Norte tiene una disciplina y unos castigos bastante estrictos en caso de incumplimiento de los deberes. Y no solo en relación con el contingente masculino, sino también con el femenino. No hay discriminación en este sentido. Para que lo entiendas, veamos el último ejemplo. Quizás se haya fijado en que, durante las procesiones y desfiles, los zapatos de las mujeres se atan fuertemente con cuerdas. Para mucha gente, esta práctica sigue siendo un misterio. Resulta que todo es sencillo. Los zapatos de las coreanas se atan con cuerdas para evitar que cuelguen y salgan volando durante la marcha. También es posible que en el momento más importante los zapatos no encajen bien, y por eso hay que atarlos bien. El desfile de la RPDC es un acontecimiento especial, que demuestra el poder y el gran número del ejército del país. Y cualquier descuido, por pequeño que sea, puede acarrear tristes consecuencias para el militar. Las chicas pueden, sin preguntas innecesarias, designar un castigo severo, que será fatal para ellas. Conclusión. Así pues, el servicio militar femenino para niñas en Corea del Norte no es una ocupación fácil. En primer lugar, pone a prueba la estabilidad moral de una persona, pero es aquí donde se abren oportunidades de desarrollo profesional para las representantes del sexo femenino. Las acciones ilegales por parte de colegas masculinos en el país no son una excepción, pero se trata de casos extremadamente raros.